Lucas 21 del 34 al 36. Es Jesús el que está hablando. Mirad también por vosotros. Esta palabra mirad significa mantente vigilando tu corazón, tu vida interior. Mirad por vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando desde luego del arrebatamiento de la iglesia, porque la segunda venida no vendrá de repente. La segunda venida vendrá con los cielos se oscurecerán y el sol se pondrá negro y la luna como de sangre, etcétera, etcétera, y verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Así que es importante separar y distinguir entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Y dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El siglo XX fue conocido y ha sido catalogado como el siglo donde se han hecho los más grandes descubrimientos científicos y los avances tecnológicos más grandes de toda la historia de la humanidad. Pero aunado a esto, a pesar de que el siglo XX fue el siglo donde más avances científicos y tecnológicos ha alcanzado el ser humano, es increíble que el siglo XX haya sido el siglo al mismo tiempo, de una forma irónica y paradójica, el siglo donde más sangre se ha derramado. 2 guerras mundiales con más de 100 millones de personas muertas, como el fruto del darwinismo, como el fruto del comunismo, del fascismo y del socialismo. Entonces, estas ideologías que permearon el siglo XX y que hicieron ensoberbecer al ser humano, convirtieron al ser humano en un robot, donde la tecnología y los avances científicos llenaron de humo la cabeza, y es el siglo al mismo tiempo, no solo donde más sangre se ha derramado, donde las teorías de Darwin que infectaron la psicología, infectaron el marxismo, infectaron el socialismo, el fascismo y el nazismo, es el siglo también donde más personas se han convertido al ateísmo. Nunca había habido tantos ateos como en el siglo XX. Darwin, ateo; Sigmund Freud, ateo; Carlos Marx, ateo; Jean-Paul Sartre, ateo; Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Richard Dawkins, Christopher Lenning, Sam Harris, y así podría enumerar más de 15 o 20 personas que invadieron las bibliotecas y comenzaron a infectar las mentes de los jóvenes, de nuestros hijos, con el ateísmo, el materialismo y el evolucionismo, principalmente. Y sin embargo, acaba el siglo XX y entramos al siglo XXI, y es un siglo donde comenzamos a despertar de que ni los avances tecnológicos ni los avances científicos nos han ayudado, y entramos al siglo XXI con una ansiedad, con un estrés, a punto de comenzar una tercera guerra mundial en el Medio Oriente actualmente, con problemas de terrorismo, con problemas de inmoralidad, donde se relajan las normas sociales completas, donde en 1973 se legaliza el aborto en Estados Unidos, hasta ahorita 18 millones de niños muertos en nombre de la ciencia por el medio del aborto, donde en junio del 2015 se legalizan los matrimonios gays, y donde vemos cómo las familias y la sociedad, el matrimonio que forman la base de toda sociedad, estamos completamente en decadencia.
Porque cuando la familia es atacada, en ese momento la sociedad no puede sobrevivir. Porque el fundamento de la sociedad es la familia y el matrimonio. Entonces, estamos en un mundo donde tenemos que levantar los ojos y darnos cuenta que hace 2000 años un hombre dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos, como dijo, me dio muchísimo gusto escuchar a la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, decir hace un mes, Europa necesita regresar a la Biblia y a Jesucristo. El padre de esta mujer era pastor. Y me dio gusto que se haya nombrado en la revista Time la mujer del año a esta mujer, Angela Merkel. Ella de carrera es astrofísica. Pero ¿cómo es posible, verdad, que en medio del ateísmo donde vive en Europa tenga el valor de decir Europa necesita regresar a la Biblia y a los principios, valores que están establecidos en la palabra de Dios? No cabe duda que todos estos acontecimientos a nuestro alrededor nos hablan de un mundo que se encuentra a punto de naufragar. Cada día que nos encontramos más y más de la culminación del plan profético que Dios tiene para nosotros en relación a la raza humana, se están precipitando los acontecimientos con una velocidad vertiginosa, donde estamos ya a punto de ver, ¿verdad?, la desaparición de millones de seres humanos en lo que la Biblia enseña como el arrebatamiento de la iglesia. Millones de seres humanos, tal vez ahorita acabando esta conferencia, hoy en la noche o mañana, un mes, no sé por qué es inminente el arrebatamiento o el famoso rapto de la iglesia, millones vamos a desaparecer y el mundo se va a comenzar a sumergir bajo los juicios de Dios, descritos del capítulo 4 al 19 del libro del Apocalipsis. Ante todas estas cosas, santos de Dios, ¿cómo debemos de prepararnos para estos tiempos que estamos viviendo? La Biblia nos ofrece a continuación, de manera práctica, varios consejos de cómo debemos prepararnos física, mental, económica y espiritualmente. Y vamos a ver, en primer lugar, la primera parte de la preparación. Número 1. Es importante que en los tiempos que vivimos nos comencemos a preparar confiando más que nunca en las promesas de Dios. Este libro que tengo en mis manos es nuestro sostén, nuestra fortaleza. Este libro que tengo en mis manos es el único medio que mi alma y tu alma tiene para poder enfrentarnos y poder resistir la presión del mundo que nos rodea, porque estamos presionados sexualmente, económicamente, con tentaciones de todo tipo, con tentaciones comerciales, económicas, etcétera, etcétera. Y la única forma de poder aguantar que esa presión que tenemos todos alrededor y nuestros hijos también, es que el interior de nuestra vida esté blindado, fortalecido para aguantar la presión externa. Escucha esto, si tu vida interior no es más fuerte que tu vida exterior, la vida exterior y la presión del mundo va a entrar a tu vida interior. Entonces tenemos que entender que tenemos que fortalecer nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. En Juan capítulo 14, Cristo se estaba despidiendo de los apóstoles. Y el Señor Jesucristo inmediatamente discernió que los apóstoles se encontraban en un estado de estrés, de ansiedad. No entendían todavía muchas cosas. Primero nos dice este hombre que lo sigamos y dejamos las redes, y dejamos nuestras barcas. Y de repente nos comienza a decir que va a morir a los 3 días, y que va a resucitar, y que ya se va a ir. Y comienzan los discípulos con una confusión tremenda como la que el mundo se encuentra actualmente. Oye, ¿pero qué? Dios no nos dijo que estaría con nosotros y que no nos faltaría nada, etcétera, etcétera. Y ante esta situación, Cristo, antes de morir, en Juan 14, escuchen las palabras que les da a los discípulos de consuelo. No se turbe vuestro corazón. Es el primer consejo que nos da la Biblia. La palabra turbación significa, en el original griego,
a un estado de intranquilidad. Es la palabra tarazo en el griego, significa agitado, incierto, intranquilo. Dice Dios, ante la caída del petróleo y la caída del dólar y los problemas económicos y las amenazas de guerra, ustedes no permitan que estas cosas que están sacudiendo al mundo alrededor y que están provocando que la venta de pastillas tranquilizantes, Valium, Equanil, Prozac, Rivotril, todas estas medicinas que están siendo recetadas por billones como jamás el mundo las había consumido. Las industrias farmacéuticas están haciendo multimillonarias y la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles declara que jamás en la historia, en los últimos 5 años nada más, del 2010 al 2015, nunca se habían consumido tantas pastillas tranquilizantes. Ante una humanidad que está ansiosa, agitada, estresada, perturbada, confundida, y esto no puede ser en nuestras vidas, porque nosotros lo tenemos a Él, como lo vamos a ver a continuación, y las promesas que Él nos da, que en medio de la resaca y la tormenta, nunca se bajará de la barca de nosotros. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Santos de Dios, vamos de paso por este mundo. Vamos de paso por este mundo. El otro día yo estaba soñando y me puse, de veras, eran como las 2, 3 de la mañana y me dio risa. Y dije, Señor, si me pongo verdaderamente de una forma coherente a pensar en tantos problemas que tengo, y si tú vinieras por mí ahorita a las 4 de la mañana, me reiría realmente porque tengo que mantener la conciencia de que estoy de paso solamente por acá y estamos en cualquier momento enfrente de ti y enfrente de la eternidad y se acabó todo el pasado. ¿Por qué entonces vivir con ansiedad y con ese estrés cuando estamos de paso y en cualquier momento todo se va a acabar, todo se termina? Cultura, dinero, sociedad, profesionalismos, artistas, deportistas, políticos, todo se va a acabar y lo único que va a sobrevivir son las almas humanas. Por lo cual debemos de vivir solamente por las almas humanas como nuestra prioridad. En el versículo 27 de Juan 14, Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14, 27, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Otra vez las palabras de Jesús, mientras en tu vida tú no tengas paz, no tienes nada. La receta hace 2000 años para el estrés y la ansiedad del siglo XX nos las dio un hombre llamado Jesús. Y hace 2000 años Jesús sabía que el estado interno de una persona lo enferma. Como lo vamos a ver más adelante, psicosomáticamente, te enferma mentalmente, gastrointestinalmente, cardiovascularmente. El estado mental de nosotros nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba la felicidad, nos quita completamente el poder disfrutar a nuestra familia, el poder disfrutar a tu esposa, el poder disfrutar a tu novio, porque te encuentras en un estado de ansiedad, de estrés, de preocupación, que aunque tengas dinero no lo vas a poder disfrutar, porque para poder disfrutar la vida se necesita vivir en paz. Y un cristiano no puede tampoco venir a la Biblia sin la paz. Imagínate venir a la Biblia, Señor, mi hija, Señor, mi trabajo, Señor, y el Espíritu Santo te dice, ¿sabes una cosa? Sereno Moreno. Te calmas primero, comienzas a alabarme, comienzas a confiar en mis promesas, comienzas a entrar en un estado de tranquilidad, porque mi Espíritu Santo es un espíritu que solamente se puede comunicar contigo, Armando, me dice el Señor. Solo me puedo comunicar contigo cuando dentro de tu vida, en tu corazón, estés tranquilo. Porque de otra forma, escucha, no puedes discernir mi voz. Es imposible conocer la voluntad de Dios y discernir lo que Dios nos está diciendo si cuando yo vengo a la Biblia no soy completamente en paz conmigo mismo. Estas son las palabras que Cristo dio hace 2000 años y necesitamos oír.
para que no seamos sorprendidos por la depresión, la inseguridad, la intranquilidad. Recordemos que Jesús nos dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fueron las últimas palabras que él pronunció. El rey David, en el Salmo 37, vivía en un estado de agitación tal, rodeado y perseguido por ejércitos, por el rey Saúl que lo quería matar, por un gobierno que lo quería asesinar. Y en el Salmo 37, que es uno de mis favoritos, el rey David nos da estas promesas de Dios. No te impacientes a causa de los malignos. Es lo primero que la Biblia nos enseña. No trates de excitarte o de que tu paz se quite por tanta maldad que existe. No te impacientes por ello. No tengas envidia tampoco de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Noten ustedes las palabras del Espíritu Santo. Confía, versículo 3, 4, deleítate, 5, encomienda, 7, guarda silencio, no te alteres, 8, deja la ira. Confía en Jehová, deleítate en Él. Dice Dios, ven todos los días, así con las mochilas que traes de problemas, y traes una cosa así, traes un burro aquí cargando que te está casi oprimiendo. Con todo eso levántate en la mañana y tienes problemas con tus hijos, con tus papás, con tu novia, con tu esposo, con el gobierno, con los tax, con los impuestos, etcétera, etcétera. Así como estás en la mañana, híncate y olvídate completamente, porque tú tienes la capacidad mental de decir, ahorita no quiero pensar en nada ni en nadie, más que en ti, Señor, y deleítate y confía a memorizar mi palabra, y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Aparentemente complicado, secundariamente simple. La vida es sencilla, la vida cristiana es sencilla, no las complicamos, ¿saben por qué? Porque no creemos. Porque si tú hicieras esto, no vivirías en el estado en que vives. Pero vives en el estado en que vives de intranquilidad, de estrés y de ansiedad y de preocupación por las cosas de mañana y el año que entra que voy a comer, y se muere mi esposo que me va a sostener, y se mueren mis papás que me va a pagar la colegiatura, etcétera, etcétera. Cosas que están fuera de nuestro control. No tenemos el control de mañana, ninguno de nosotros, no somos dioses. Por el amor de Dios, no somos dioses. Yo no tengo control sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre las ovejas, sobre las circunstancias, sobre el dólar. No somos dioses. Todo está fuera de nuestro alcance y nuestro control. Dios dice, todo está bajo mi control. Tú confía en mí, pégate a mí, no te sueltes. Yo soy la vid verdadera, tú eres la rama, no te separes de mí. A donde quiera que yo vaya, llévame junto contigo y nunca te faltará nada. Y mientras no tengamos esta conciencia de Dios y de la necesidad tan profunda que tenemos de Él, de diario venir a su palabra, no podemos prepararnos para los tiempos finales. Número 2. ¿Cómo prepararnos para los tiempos finales? No preocuparnos, en segundo lugar, por las cosas materiales. Una de las cosas que nos pueden desviar y que pueden ahogar la palabra de Dios dentro de nuestra vida es el camino de la avaricia o la preocupación excesiva por las cosas materiales. Dice Cristo en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas entran, ahogan la palabra y se hace
infructuosa. Si tú antes de acostarte, tus pensamientos son, mañana qué voy a comer, o mañana qué negocio puedo hacer, o te acuestas pensando en tus negocios, esta preocupación, si tú escuchaste un buen mensaje hoy, por ejemplo, y hoy en la noche te acuestas pensando en tus negocios, qué voy a comer, cómo voy a vestir, etcétera, etcétera, lo que tú oíste hoy y lo que escuchas en los estudios bíblicos y lo que has aprendido en la palabra de Dios, entra esas preocupaciones y ahogan y matan la semilla que te fue sembrada. Es un poder impresionante las preocupaciones crónicas. La ansiedad. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? Ese estado de estrés mata dentro de ti la vida espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque es incredulidad. Es incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el pecado más grande del Antiguo Testamento no fue la fornicación o las orgías o el robo o los latrocinios. El pecado más grande del Antiguo Testamento fue la incredulidad. Y el único pecado que no tiene perdón, todos los pecados tienen perdón, pero el único que no tiene perdón es la incredulidad, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decirle a Dios, no te creo, no es cierto lo que tú dices. Ese es el pecado que no tiene perdón. Porque todos los demás, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, qué importante es que entendamos eso. La pregunta más importante que Dios nos hará en estos tiempos es, ¿qué hay en tu corazón en estos tiempos? ¿Qué es lo que está llenando tu corazón ahorita en estos tiempos? ¿Preocupación por el dinero? ¿Por tus inversiones? ¿Estás preocupado por la caída de la bolsa de valores? ¿O por tu trabajo? ¿Acaso, te pregunta el Espíritu Santo en esta mañana, te estás convirtiendo en una persona ambiciosa, avariciosa y llena de estrés y de ansiedad por las cosas materiales? ¿Esta es la razón por la cual no puedes dormir bien? Esta es la razón por la cual no puedes disfrutar ni siquiera tus vacaciones, porque hasta en tus vacaciones te llevas tu laptop para seguir trabajando en tus vacaciones. Hasta tus vacaciones te llevas tu iPhone y tu iPad para seguir en contacto con el mundo, porque no te puedes despegar del mundo, ni puedes disfrutar a tus nietos o a tus hijos 3 o 4 días, no pensar en nada más que en tu familia, en la playa y en el mar. La vida es más sabrosa. Qué triste, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, los discípulos se encontraban en este estado. Y pues iban caminando con Jesucristo y nos podemos imaginar a Pedro. Juan, ¿qué pasó, Peter? Oye, ¿no habrá un holiday hoy en la noche? Oye, ¿trajiste tortas para mañana? Oye, ¿ya tendremos para pagar la colegiatura de tu hijo el mes que entra? Y venían los discípulos pensando en sus corazones, porque es natural del ser humano vivir en este estado, pero nosotros tenemos ahora más sabiduría que ellos. Y entonces Cristo en el versículo 25 les dice, no se afanen por su vida. La palabra afán, ansiedad, preocupación, pensar continuamente en algo que se vuelva crónico o obsesivo, vivir en un estado de intranquilidad. Es una orden, no se afanen por su vida, no estén acostándose y yéndose a la cama preocupados por el mañana, qué comeré, dice el versículo 25, qué voy a beber y por el cuerpo qué he de vestir. No es la vida más que el alimento. O sea, ¿hoy amaneciste o no amaneciste? Si no hubieras amanecido, no estuvieras escuchando lo que estamos hablando. Ok, si tú amaneciste, ¿por qué seguiste respirando hoy en la noche? O tú te prestaste un botón y dijiste, no te olvides de respirar, en la noche. En la noche entramos en un estado inconsciente y estamos nosotros
desconectados completamente de la realidad y del consciente, y nuestro corazón sigue bombeando. Y si amanecimos hoy, es porque esa vida viene de Dios. Y la única razón por la cual tú amaneciste hoy en la mañana es porque Dios te está diciendo, no he acabado con tu vida. Tu misión no ha terminado. Y si tú sigues vivo y yo soy el que te mantengo vivo, ¿tú crees que no te voy a dar de comer y no sé que necesitas vestirte y no sé que necesitas un techo donde cubrirte? Entonces, ¿por qué piensas en las cosas que yo te quiero dar? ¿Por qué te preocupas? Esas cosas me pertenecen a mí. Tú no te preocupes por eso. Preocúpate en buscar mi reino y mi justicia y te lo daré por añadidura. Y miren el ejemplo en el versículo 26. Ahora, cuando en Génesis 2 y 3, Dios hizo la creación, Dios hizo los leones, los tigres, las serpientes, las palomas, las cucarachas, los cabritos, los elefantes, los dinosaurios, etcétera, etcétera. Y cuando Dios hizo los pajaritos, Él les puso un chip a los pajaritos para que se comportaran de la forma como se comportan. A los leones, de la forma como se comportan, a las cabras, a los perros, a los gatos. Todos tienen un código genético, los animales. Cada especie tiene un código genético, un software, una información puesta por su creador y por su diseñador. Y cuando Dios hizo los pajaritos, les puso un chip en su cerebro para que fueran aves que nunca guardaran su comida. Que no la metieran en una cuevita ni la guardaran para otro. Los osos la guardan, los leones muchas veces las guardan, pero los pajaritos no lo hacen. Ahora, los pajaritos tampoco siembran, ni cosechan tampoco, ni almacenan. Y así los hizo Dios para que cuando Cristo apareciera en el escenario mundial, ellos, sus discípulos y ahora nosotros, pudiéramos ver que todo lo que hizo Dios es que Dios nos está hablando a través de toda la naturaleza, de todos los animales, de las estrellas. Es una escuela el universo a nuestro alrededor y los pajaritos se concentra Cristo y dice, miren a las aves de los cielos. Quiero enseñarles una escuela y una lección relacionada con la ansiedad. Los pajaritos no siembran. Versículo 26. Los pajaritos no ciegan, no recogen. O sea, nunca hay una cosecha que estén esperando ellos. Los pajaritos no recogen en granero. O sea, nunca amontonan 3 y 4 lombrices. Nunca jamás. Y vuestro Padre Celestial, cabeza de melones, le dijo Cristo a todos los apóstoles, vuestro Padre Celestial es el que alimenta a estos pajaritos. ¿No valen ustedes más? ¿No valen ustedes más que esos pajaritos? Hay millones de pajaritos en todo el planeta Tierra y no hay uno solo que no tenga comida. Y ustedes que todavía, ahora dice Cristo, que yo di mi vida por ustedes en una cruz. ¿Cómo puedes vivir tan... ¿Por qué me dices mentiroso? Dice Dios. ¿Por qué yo no estoy diciendo mentiroso, Señor? Sí me estás diciendo mentiroso, porque el estado en que tú te acuestas habla más que si me lo dijeras con palabras. Tu estado de preocupación y tu estado de estrés me dice que no crees lo que yo te he dicho. ¿No vales más que ellos? ¿Y quién de ustedes, versículo 27, por mucho que se afane, añade hasta por un codo? Imagínate si me es 1.50 de estatura y le haces, quiero crecer. Brinca como chapulín todo lo que quieras. Ni 1 pulgada vas a crecer. Por más que te afanes y por más que te esfuerces. ¿Qué está diciendo Cristo? Por más que digas en la noche, y voy a tener más dinero, y cómo le hacer, por más que estés buscando soluciones, mi dinero viene de mí. Los negocios vienen de mí. No es tu compadre, ni el político, ni el presidente, ni el diputado, ni tu primo, ni nadie. Si tú no me ves a mí como el proveedor, eres un incrédulo.
Y dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone la carne por su brazo y su poder. Dios examina y prueba nuestros corazones y no hay que no le creamos lo que Él nos ha dicho en su palabra. Y ahora en el versículo 28 le dice, ahora quiten los ojos de los árboles, vean las flores y por el vestido, ¿por qué se afanan? Mira los lirios del campo. ¿Acaso las florecitas crecen? Yo quiero ser del color amarillo. Y yo quiero ser rosa. Yo quiero ser, betabel, ¿verdad? Clavel, perdón. Clavel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos una variedad impresionante de flores con unos colores extraordinarios, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 29, pues les digo, con toda esa belleza que existe, que los colores son, que no se pueden ni siquiera imitar, ni siquiera Salomón con los billones de oro que guardaba, él se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba, si esas florecitas que no escogieron cómo vestirse, no escogieron los colores, ni nada, y mañana crecen en la tarde y se echan en el horno y desaparecen, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y finalmente dice, ¿verdad? El versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, las personas que no son cristianas viven en un continuo estrés. Tu amigo, tu primo, tu topo, están como están precisamente porque no tienen ninguna esperanza en nada. Y si no tienen dinero, y si no tienen una base y una fortaleza en qué confiar, tiene que a los chochos tranquilizantes, Ecuanil o drogas o alcohol o lo que sea, pero no puede, es imposible que se sostengan ante un mundo con tantas presiones en sus 5 sentidos. Pero Cristo en sus 5 sentidos, en la cruz abrió los brazos y cuando le dieron a beber hiel para poder adormecerlo un poco y quitarle un poco el dolor, lo negó. Quiso morir en sus 5 sentidos, hasta el último minuto de su vida. Tenemos el poder del Espíritu Santo para poder aguantar las presiones del mundo y vivir hasta el final confiando en las promesas de Dios. No tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué vivir en ese estado en el que vives. Y esta es la razón que eso detiene la gracia de Dios. No tienes porque no pides y cuando pides mal, dice Santiago 4. Y cuando pides solamente el pides, dame esto, Señor, y esto, y te traigo a mi hijito que está enfermo. Porque solamente me buscas por los regalos, pero no me buscas para deleitarte en mí, en mi palabra, en mi amor, en mi fidelidad, en mi misericordia. Los últimos descubrimientos acerca de la mayor razón por la cual la mayoría de la gente se enferma, ¿saben ustedes cuál es? De acuerdo a la Clínica Mayo, lo mencionamos hace algún tiempo, Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos, que son dos de las organizaciones médicas más prestigiosas del mundo, es impresionante que llegaron hace 3 años a la misma conclusión. Estas 2 clínicas y hospitales de los más famosos en el mundo concluyeron, escuchen esto, que el 70% de las enfermedades mentales y físicas provienen del estrés. Del estrés. ¿Qué es la enfermedad del siglo XX? El estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un estado interno de falta de contentamiento, de envidia, de preocupación, de avaricia, de egoísmo, de rencor, de odio y de amargura. Todas estas características negativas de la mente enferman y lo comprobaron llamándoles enfermedades psico-mente, soma, cuerpo, psicosomáticas. El cuerpo se enferma por el estado en que tu mente se encuentre. El 85% de los pacientes que acaban en el manicure, a los que no me entiendan, en el hospital psiquiátrico, son personas que se encuentran ahí en un estado
de desequilibrio mental porque nunca pudieron resolver problemas de pecado de su pasado. Cuando nosotros no resolvemos el problema del pecado, que fue la razón por la cual Cristo murió, ese es el pecado en lo cual nos descompone, nos desequilibra, nos altera nuestra manera de pensar, nos enferma, nos lleva a una psicosis. Y eso es a lo que Cristo vino a librarnos de ese estado mental, porque la guerra está aquí en mi mente, entre el bien y entre el mal. Todo en mi vida se resuelve aquí, dentro de esta cabeza. Y aquí están mis pensamientos. Y estos pensamientos que pululan y que son como miles cada día que llegan por todos lados, yo tengo el poder de controlarlos. Tú tienes el poder de controlarlos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estén afanados. ¿Qué dice? ¿Por qué? Ahora, es interesante que en la construcción gramatical del original griego, ahí está en imperativo. Es una orden. Esto cómo me ha ayudado a mí durante los últimos años. Es una orden. El general en jefe del universo, no quiero que te afanes. Es una orden. No quiero que estés afanado. Señor, cállese y ínquese. No se afane. ¿Qué es el afán, verdad? El estado de intranquilidad otra vez. Por nada estén afanados. No quiere Dios que no haya absolutamente ningún problema, no importa de qué categoría moral, físico, etcétera, etcétera, que nos quite la paz. Y dice más adelante, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, ¿qué es lo que te ha llevado a ese estado en el que te encuentras de insanidad mental? Porque es vivir en insanidad mental, vivir sin paz. Una persona, ahora dice la Academia de Psiquiatría en Los Ángeles, que ya, escuchen esto, ya no hay una sola palabra para poder definir quién es normal y quién no es normal. Acabo de estar en el Ecuador en una conferencia que invitaron un grupo de psicólogos y psiquiatras y platicando con uno de ellos, le dije, ustedes en el siglo XXI, ¿a quiénes clasifican como personas normales y a quienes no son normales? Porque hace 25 años la homosexualidad estaba clasificada como algo completamente anormal. Ahora ellos lo borraron y han redefinido la homosexualidad. Y me dijo y me contestaron estos psiquiatras muy honestamente, nosotros ya no sabemos quién está normal. Qué increíble, ¿verdad? ¡Qué increíble! Y lo vemos ahorita con los crímenes en Estados Unidos y por todos lados. De repente, una pareja en San Bernardino se mete a su casa, sacan ametralladoras y matan a un grupo de discapacitados, 14 o 15 discapacitados. Le encargaron una bebé media hora antes a la mamá y cuando preguntan a las personas, a la mamá, a los vecinos, oye, pero si eran normalitos hace una hora. Hasta uno se vestía de Santa Claus en Navidad. Y de repente la mente humana cambia impresionantemente y una persona que tú dices, pero es que esta persona era así y es que no lo puedo creer, es que no hemos entendido el potencial de maldad que se encuentra en nuestro corazón. No lo hemos podido comprender. Cualquiera de ustedes que pueda haber comenzado bien, yo he conocido misioneros, predicadores, pastores y ahora hasta apóstoles, ¿verdad? Que durante toda la vida pues comenzaron bien y de repente algo les pasa a la mitad del camino. Y dices, Dios mío, ¿te acuerdas de ese pastor o te acuerdas de esa persona? Pues sí, fíjate, pues cayó en adulterio y robó y esto y el otro y fraudes, etcétera, etcétera. Y pasó esto y pasó aquello. Y dices, pero ¿cómo es posible? Sí es posible porque así es el corazón humano, perverso y engañoso más que todas las cosas. Y si no cuidamos nuestro corazón y venimos diario a la palabra de Dios, todos nosotros tenemos el potencial de abandonar el camino tarde o temprano.
Aunque si somos cristianos sabemos que Dios es el que ama disciplina, y aunque sabemos que no se pierde la salvación, Dios nos disciplina y nos va a ir como en feria cuando nos apartamos del camino de la santidad, de la justicia y de la verdad. Por nada estén afanados, oren a Dios y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Meditando en esto, hace algunos días, yo pensé que la mente es como un archivero. A, B, C, D, E. Hace algún tiempo, ¿verdad? A mí me gustaba entrar a los escritorios de mi secretaria y abría yo los cajones y el estado en que los cajones de la secretaria se encontraban me hablaba del carácter de esa muchacha o de esa señora. Y hay secretarias que tienen así, ¿verdad? Hasta papitas ahí metidas por acá y por allá y todo revuelto. O te metes a un archivero donde el A está en la Z y la Z, oye, chole, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no has acomodado? Entonces, ese desorden causa confusión. Y la mente es como un archivero. Entonces, cuando en mi mente no hay la A, la B, la C, mis prioridades no están en orden, hay confusión. Por eso dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros pensamientos. Cuando yo me apodero otra vez de la paz de Dios y regreso a mi vida de la paz de Dios, ¿qué significa esto? Que sin paz no puede haber orden aquí. Entonces no tengo paz porque hay algo que está fuera de su posición. La B, tengo un problema que necesito entregárselo a Dios, no se lo he entregado, y estoy pensando en esto y no se lo he entregado, y se me amontonan los problemas y me causan presión. Y esa presión afecta mi salud. Físicamente también. Es impresionante la psicología de Cristo, impresionante la psicología de la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿cómo nos preparamos para los tiempos finales? Invirtiendo en el reino de Dios. Número 3. Es realmente impresionante que el 65% de las parábolas de Cristo están relacionados con el manejo del dinero. El 65% de las parábolas de Cristo están relacionadas de cómo usar la economía. Porque Dios sabe perfectamente bien que ahí en tu cartera y en mi cartera, ahí es donde nosotros damos testimonio de cómo manejamos nosotros el dinero. Es triste observar que muchos cristianos viven preocupados por saber en estos tiempos, no se imaginan la cantidad de correos. Hola, doctor Alducin, ¿me podría recomendar en dónde puedo invertir? Puedo invertir en la bolsa de valores, en Petrobonos, en Bancomer, en HSBC, o ando buscando un asesor financiero. ¿Usted qué me recomienda como pastor? Y quieren estas personas hacer estas preguntas y no son inválidas cuando hay ignorancia. Pero cuando tú eres cristiano y sabes que la mejor inversión donde no vas a perder ni hay falta de intereses es en el reino de Dios. Desde luego, esto no significa que no debamos ahorrar cierta cantidad de dinero, pero escuchen esto, el único balance que podemos tener en lo que nosotros ahorramos delante de Dios es el siguiente, que lo que tú ahorras no sea más de lo que Dios quiere que tú ahorres. Por ejemplo, si tú ganas 100,000 pesos mensuales y estás diezmando, ¿verdad? Bueno, 10,000, de 100,000 son 10,000, o das 15,000, y guardas 80,000 y vives con 40,000, estás viviendo con la bendición delante de Dios, y Dios te va a multiplicar esos 100,000 pesos como tú no te imaginas. Pero cuando tú guardas más de lo que debes de guardar por la avaricia, por la inseguridad, que si no guardo el cochinito, y si no le echo el cochinito, y si no invierto acá, y si no invierto allá, no me puedo sentir seguro de mi futuro, es en ese momento cuando tu conciencia te dice, has violado una ley de Dios. Veamos nosotros claramente lo que dice Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo, a unas personas que se acercaron para que Cristo les aconsejara su futuro económico o su bienestar económico. Dice Mateo 6, versículo 19. No se harán tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan.
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, estará tu corazón. En el 2008, hace 7 años, cayó la bolsa de valores de Nueva York 777 puntos, más de 72 billonarios se suicidaron. Se suicidaron. En un momento, y cerrar de ojos, Dios deshace como polilla lo más apreciado del hombre. Tú te puedes preguntar en este momento, bueno, ¿cómo puede una persona que tiene más de, porque para que seas billonario tienes que tener más de $1,000 millones? Más de $1,000 millones. Bill Gates tiene $57,000 millones, el angelito. ¿Cómo puede una persona que tiene 5,000 o 10,000 millones de dólares de la noche a la mañana quedarse pobre? Bueno, tú te puedes preguntar, ¿dónde tenía su dinero, verdad? Bueno, todo ese dinero que estamos ahorita contando, que son miles de millones de dólares, no los tiene debajo del colchón. Ni los tiene en un banco, los tiene invertidos en diversas cosas, ¿verdad? En la bolsa de valores, precisamente para eso es una bolsa de valores. Y cuando caen las acciones de la noche a la mañana, con la fuerza e inestabilidad en la que el mundo económico se encuentra, esas acciones se convierten en nada de la noche a la mañana. Y esa persona que tenía miles de millones o inversiones se queda en la bancarrota total en cualquier momento. O supongamos que no cae la bolsa de valores, supongamos que de repente te da una embolia cerebral, un ataque al corazón, un accidente de tránsito, una enfermedad que nunca esperabas, y de repente ves el dinero como tiene alitas y se va tu esperanza, donde tú tenías ahí tu bóveda con tus millones y con tu dinero, creyendo que mientras los tuvieras ahí, te sentías fuerte y seguro para vivir, vivías en incredulidad total. Qué cosa tan triste cuando nosotros tenemos esta clase de vida. En Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 13 al 21, tenemos otro ejemplo de una persona hace 2000 años con el mismo problema de la avaricia, la ansiedad y el estrés por el dinero. Lucas 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todo mi dinero, todos mis frutos y todas mis posesiones materiales. Y diré a mi alma: ahora sí, vete a la Riviera Maya. Tranquilo, tienes muchos bienes, descansa, repósate, come, ve y regocíjate. Pero Dios, en el mundo espiritual, le dijo: necio. Esta misma noche en que esos pensamientos ocupan tu alma, vienen a pedirte tu alma. ¿Ven lo que dice Cristo? No dice: vengo a pedir tu alma. Dice: alguien viene a pedir tu alma, y no era él. Los demonios vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y en cuarto lugar, y penúltimo, debemos prepararnos física, emocional y espiritualmente. Santos de Dios, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Físicamente, Dios en Levítico 11 dio las leyes de la nutriología, de la higiene, para el bienestar de su pueblo que él redimió de Egipto. Y Dios nos deja en la Biblia
lecciones grandísimas porque la comida la hizo Dios. No solamente Dios es el autor de las vegetales, verduras, frutas, sino que Dios es el autor y diseñador de este cuerpo que tenemos. Y Dios es el único, Él es el único, por más grandes nutriólogos que tú tengas, Dios es el único que sabe qué necesita tu cuerpo y mi cuerpo para mantenerse saludable. Y Dios quiere darnos salud. Entonces Dios les prohibió a su pueblo el colesterol, que se descubrió en los 70s, 80s del siglo pasado. Una sustancia grasosa que entra a las arterias y que las comienza a cerrar y el corazón comienza a tener trabajo en bombear la sangre porque hay tanta grasa y así vienen los ataques cardíacos. Por el colesterol, los triglicéridos, la enorme cantidad de panquecitos marinelas que te comes cada semana, de pizzas, que es lo que más harina tiene que cualquier otra cosa. Y está bien, cada 15 días una pizza, ¿verdad? Está un chuletón así de tibón, cada 15 días no hay ningún problema. Pero por el amor de Dios, si pasas de los 40, 45 años de edad, tienes que poner cuchillo en tu garganta, como dice en Proverbios capítulo 23. Entonces, tenemos nosotros que entender que todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Pero eso sí, cuando alguien abuse de la comida, ahora sí está de moda, ¿verdad?, las campañas de sanidad. Y sáneme, hermano, y póngame la mano con la panza de Santa Claus. Y sabes una cosa, Dios te dice, mira, yo te di a ti mis leyes para que tú supieras qué comer y qué no comer. En un restaurante tienes y puedes coger esto tú sabes que no es bueno para ti. Si estás pasadito, cuídate y revisa tu peso y pésate todos los días en la báscula para que vayas controlando tu peso. Pero si tú te ibas a enfermar, quiero decirte una cosa, yo no voy a ser responsable de ti. Tú eres responsable de tu salud. Si tú estás enfermo por violar mis leyes, entonces tú eres el que tienes que recoger tu cosecha. Yo por eso nunca oro por los gordos. Que tengo hipertensión, que me duele la cabeza, que eso y que el otro, ponte a dieta y te pongo las manos. Porque Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo también, en 1 Corintios capítulo 9, sexualmente. Dice 1 Corintios 9, versículo 25, todos los atletas que luchan, de todos se abstienen. 1 Corintios 9, 25 al 27. Así que de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo usa el ejemplo de los atletas. Ayer me dio tanto gusto saber que el Barcelona, campeón de clubes del mundo. ¿Amén? Para los que le iban a todos los demás, ¿verdad? Increíble que le haya ganado el River Plate 3-0, ¿verdad? Y que Messi a sus propios contemporáneos argentinos los haya humillado. Porque es el mejor club de Argentina, el River Plate. Le ganó 3-0. Nadie en el mundo, ningún club le ganó al Barcelona. Para que vean que somos espirituales, le estoy diciendo, ¿verdad? Qué interesante que el apóstol Pablo haya escogido a los atletas, a los futbolistas, a los basquetbolistas, a todos los que están involucrados como en el atletismo, como un ejemplo para los cristianos de cómo debemos de mantener nuestro cuerpo. Y dice el versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, no le doy pizza, aquí se me está. Heladito, nada de helado. Aquí se me está. Desgraciadamente Roma usó este versículo para usarlo físicamente y comenzaron a golpearse con pencas de magueyes y con pencas de nopales y para chicotearse el cuerpo y para creer que castigando el cuerpo significa castigar el cuerpo para ponerlo en servidumbre. Y tiene que venir la orden de la mente. Si no renovamos nuestra mente, nuestro cuerpo no es nuestro esclavo. Entonces tú tienes que aprender a renovar tu mente para poner tu cuerpo como esclavo. Y finalmente, emocionalmente, tenemos que prepararnos emocionalmente. Cristo dijo claramente que tenemos que entender que si nuestro estado mental o psíquico es donde más énfasis hemos puesto, porque es el centro, el cuartel general donde todas las órdenes parten,
del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, si nuestra mente no está en orden, si nuestra mente no está controlada por nuestros pensamientos, si no tenemos el control de nuestras emociones y nuestros sentimientos, no vamos a poder resistir ni preparados para la última batalla final. Y espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuál es la preparación espiritual? En la oración. Marcos 1:35. Cristo se levantaba antes de que el sol saliera. Todos los días el Hijo de Dios, Dios hecho carne, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana Jesucristo. Y se iba, dice Marcos 1:35, a un lugar desierto. Y ahí en el lugar desierto, ahí oraba antes de enfrentar a los endemoniados, a los paralíticos, a los que tenía que sanar. Ahí se enfrentaba Cristo antes, porque la fuente y el origen de su poder era su comunión con su Padre. Y separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Queremos prepararnos de veras para estos tiempos santos en Cristo. Tú tienes que aumentar tu tiempo de oración con Dios. Examínate en esta mañana que has oído este mensaje. ¿Cuánto tiempo oras diario? Sé honesto contigo. 10 minutos, súbele a 20. Media hora, súbele 15 minutos más 45 minutos. Tenemos que aumentar el tiempo de pasar con Dios, porque mientras más presión, más tiempo necesitamos con Él. Porque las fuerzas, el poder, todo viene a través de la oración. Y separados de Él, nada podemos hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, principados de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que quieren abortar, impedir que lleguemos a la meta. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para poder resistir, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz, por las promesas que nos has dejado, que nunca nos separarás de nosotros. Nunca nos podemos sentir abandonados, porque siempre estarás, hasta el último suspiro de nuestra vida, con nosotros, para recibirnos en la otra vida. En esta mañana, muchos de ustedes que nos escuchan también a través del internet, de las redes sociales, por la televisión actualmente, y los que se encuentran presentes, tal vez no le has entregado tu vida a Cristo. Quiero decirles, de acuerdo a la Biblia, que los tiempos se pondrán cada vez más difíciles. Tinieblas cubrirán la tierra, pero a nosotros resplandecerá la luz. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. Y el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y dominio de nosotros mismos, de poder controlar nuestra vida de pensamientos, castigar nuestro cuerpo físicamente para que podamos llegar al final de la batalla sin tener nada de qué avergonzarnos. Si alguno de ustedes quiere invitar a Cristo por primera vez, ya no regreses a tu casa hoy como entraste a esta conferencia. Cambia tu vida mediante el poder de Dios, diciéndole con todo tu corazón: Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz Cristo pagó con su sangre por ellos, y te invito a mi corazón como mi Señor